Sí. ¿Cómo estás, Rosemary? Díganos. Doctor, disculpe la molestia. Quería preguntarle, por favor, si una clase o dos clases más antes del examen, como el anterior parcial nos colaboró, doctor, haciendo una retroalimentación, igual va a haber en este parcial, doctor. Eso no sé. ¿Qué dicen ustedes? Por favor, doctor, por mi parte, para que estemos más preparados para el examen. Sí, vamos a hacer, yo creo que una clase antes del examen. Vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos avanzado y tal vez los puntos más importantes que tenemos que ir analizando, tal vez repasando, lo que puede ingresar al examen. Pero no es una clase, por si acaso, donde el docente nos va a dar las preguntas y respuestas del parcial, ¿no? Eso es lo que no quiero que malentiendan, porque en algún momento también ya alguien refirió, el docente les ha dictado las preguntas a algunos que estaban justo virtual, obviamente no había presencial, y todo el resto no hemos escuchado y lo ha subido el video tarde, justo de la parte que nos interesaba. No, compañeros, ¿ya? Así que obviamente van a estar presentes, pero tampoco quiero que malentiendan de que les estoy dando las preguntas y respuestas como ya han referido en algún momento. No, no este grupo, obviamente, ¿no? Pero no quiero que exista confusión, no quiero que exista ningún tipo de problema con el resto de los compañeros y además con nuestra querida universidad, para que de esa manera también piensen que el docente acá les está dando alguna ventaja, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo, sí, pero no asuman de qué es las preguntas y respuestas. Ya. Bueno, acá la compañera, ¿cómo es su nombre? Neisa. La compañera Neisa nos estaba refiriendo, tal vez podemos un poquito más ahondar sobre lo que es el concepto del poder constituido y constituyente. Para el poder constituyente, compañeros, ya lo hemos repetido, y tenemos que ingresar a entender bien al constituyente para poder entender de dónde nace el constituido, ¿no es cierto? Constituyente porque nosotros hemos visto y hemos tal vez referido dentro del concepto del poder constituyente. Vamos a buscar. ¿Dónde está? Que el poder constituyente obviamente es algo que va a venir a constituir
podemos entender algo que con anterioridad no había. Pero estamos direccionándonos a lo que es el derecho constitucional, o sea, a lo que es la Constitución. ¿Qué decía Quiroga Lavie? Ya él lo estaba buscando. El poder constituyente, que en su criterio es, para Quiroga Lavie, el poder que sin estar constituido, constituye. No había antes de él algo que ya nos hubiese dado una constitución. Está constituyendo algo. Por eso nosotros hemos hablado de quién era el titular del poder constituyente. Hemos hablado dentro de esos tipos de poder constituyente, del poder constituyente originario genuino. El poder constituyente originario genuino, que era algo que nacía de un lugar donde antes no había. Y se subdividió, si bien ustedes recuerdan, en el constituyente originario fundador, que prácticamente lo hemos comparado y hemos concluido de que el constituyente originario o fundador también era el que nosotros hubiésemos tenido ese 6 de agosto de 1825. Un poder constituyente que se ha originado y ha fundado una república en aquel entonces. Y eso hemos visto en el desarrollo del tema del constitucionalismo boliviano, ¿no es cierto? Y el poder constituyente originario revolucionario, además, donde nosotros también hemos vuelto a referir, de que si bien nacía de una revolución, era impuesto por el pueblo a el gobernante, ¿no es cierto? Y que pudiese existir por ahí, tal vez, el indicio de que al hablar de un poder originario revolucionario, un constituyente originario revolucionario, pudiesen hablar de esta que es la... ¿Qué se llama? ¿De qué estamos hablando actualmente? De este tema que ha habido acá en Bolivia, ha habido una... ¿Cómo se llama? Golpe de Estado. Y bueno, ese es en sí lo que nosotros hemos referido del poder constituyente, y que al hablar del poder constituido lo hemos diferenciado más aún, porque hemos hablado de que el poder constituyente va a venir a crear, va a estructurar, va a formar y va a organizar una constitución. Y ahí tenemos nuestra constitución, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes busca el índice, vamos a ver que está estructurada, está formada y organizada. Y que más allá ya el constituido está creado por el constituyente, obviamente, nace del constituyente. Es el que va a venir a determinar las competencias, las facultades, atribuciones de la Constitución. Así como también nos dicen, ¿no? Los órganos de poder, los 4 órganos de poder que tenemos, y va a venir a constituir también los órganos extra de poder que los he mencionado. Todos esos que asimilamos que son órganos constituidos. ¿Por qué órganos constituidos? Porque todas las funciones de estos órganos, ya sean los de extrapoder, como también lo que nosotros hemos referido que son los órganos de poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, están determinados y subordinados a lo que dice la Constitución. Por eso son órganos constituidos. Están regulados a lo que la Constitución nos dice normativamente, a la forma en la que están ya aquí no solo estructurados, sino están codificados, ¿no? A eso nos referíamos entonces con lo que era el poder constituido y el constituyente, compañeros. Hemos entendido, ¿no? Yo pienso que está claro. Igual vamos a repasar, ¿no? Vamos a tratar de repasar en una clase, vamos a ver si también alcanzamos a poder abarcar toda esa clase para poder ver este tema o ese repaso de estos temas. En la anterior clase, perdón, en el anterior examen hemos dado hasta el tema 3, ¿no es cierto? O 4. Era hasta la Constitución, o el tema 3 hasta el constitucionalismo boliviano. Creo que hemos visto hasta el tema 4. Ah, sí. Entonces hemos dado hasta el 3.
En este parcial yo creo que vamos a dar el tema 4, que es la Constitución. ¿Ya? A ver, váyanse anotando. Tema 4, la Constitución. Tema 5, clases de constituciones. Tema 6, poder constituyente. 7, constituido, porque constituir es cortísimo nuestro tema, compañeros. Tema 7, poder constituido. Vamos a ver derechos humanos y derechos fundamentales. No mucho ya. Hasta derechos humanos, pero viene obviamente de la mano de los derechos humanos, vienen los derechos fundamentales que vamos a ver en la Constitución. Pero yo creo que vamos a ver hasta el tema 8, que son los derechos humanos. Para el final, derechos fundamentales 9, 10, 11 y 12. ¿Sí está bien? 4 temas. Ya. Hasta los derechos humanos, entonces, compañeros, vamos a ver lo que es este parcial. Hasta lo que avancemos el día de hoy. Y el día de hoy yo pienso que con un video que les voy a mostrar matamos este tema de derechos humanos. Para el día de hoy, yo ya más o menos les adelanté, creo que íbamos a ver este tema y les iba refiriendo a ver qué es para ustedes los derechos humanos. ¿Qué opinan? ¿Qué creen que es los derechos humanos? Ese es referido, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes aquí en la clase presencial nos pudiese un poquito decirnos, así en la cabeza, ¿qué les viene? ¿Qué es derecho humano? Y luego los de la clase virtual también vayan pensando y vayan levantando sus manos. Primero las mujeres, obviamente, vamos a tomarle su declaración, casi les digo, tomarle su participación. Acá tal vez, ¿qué creen? Así, consultorme, ¿qué cree usted, compañera? ¿Cuál es su nombre, perdón, usted? Maribel, ¿cuál cree, o qué cree que es, o qué cree que son los derechos humanos? Ya, muy bien. Ahí la compañera Maribel nos dice, son los derechos primordiales de una persona. Al hablar de primordial, pienso que está hablando de los más importantes, los más esenciales que puede existir para una persona, ¿no? Y ustedes en derechos humanos, persona, personae, de latín personae, creo que viene, ¿no es cierto? De esos que se ponían en la máscara, les han explicado en derechos humanos, ¿no? Se ponían la máscara para hablar, ¿no? Y pues si fuera en los teatros que tenían, ¿cómo me acuerdo de derechos humanos, che? ¿Cómo son traumados con eso? Bueno, Mosqueira nos quiere decir algo también, a ver, díganos, compañero Marco. Hola, hola. Marco, díganos, no sé si estamos. Creo que ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Marco, creo mi señal está mal. Bueno, derechos humanos básicamente son libertades, ¿no? Que toda persona conlleva por el solo hecho de existir, ¿no? Considerando de que estas libertades y derechos, pues, conllevan, ¿no? Justamente una transversalidad global, ¿no? En todo el mundo. Muy bien, muy bien, muy bien, compañero Marco. No, muchas gracias por su participación. Tal vez alguien más acá en la clase algo quiere decir. Son muy pocos como para que, ¿no? Si fuéramos más, les voy a participar a todos. A ver, la compañera Lilian, díganos, Lilian, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, soy Lili Bolívar igual, o sea, le he cambiado mi... le decía, derechos humanos para mí son normas, ¿no? Normas que condicionan la forma de vida de una persona dentro de un grupo social, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, la actitud, conducta. Muy bien, Lili, gracias. ¿No? Miren, todo esto que ustedes me están refiriendo, ¿no? Sí son parte de los derechos humanos. Que en esencia nosotros tenemos que entender la importancia que tiene para el derecho constitucional. El constitucionalismo boliviano que nosotros hemos visto formarse a través de la historia, desde nuestra colonización, ha necesitado siempre
de que se reconozcan derechos a esas personas que forman esta sociedad. Los franceses no han sido muy, ¿cómo les diría? Muy recelosos tal vez con su revolución. Al tener que plasmar, al tener que atravesar por una revolución francesa, donde se instauren derechos humanos para todos. Obviamente ellos también han tenido de lado a su constitución política del Estado la importancia que tenía que darse. Pero más allá, al tratar dentro de esa revolución de dar algo para todo el mundo, no han sido nada egoístas, ¿no es cierto? Y es un tema que se viene gestando hace miles de años. El tener que buscar ciertos derechos para lo que es la población mundial. Y este tema saltó realmente de los derechos humanos. Si ustedes ven, y la verdad a mí me gusta, compañeros, no sé si algunos comparten esta situación, de ver películas de la Segunda Guerra Mundial, la verdad, no sé por qué me gusta tanto, tal vez desde que he visto el Soldado Ryan, que es el Soldado Ryan, o este actor Tom Hanks, ¿no? Me empezó a gustar y ver las películas de guerra. También me acuerdo de otra. Había una de... Bueno, hay tantas de la Segunda Guerra Mundial, compañeros. Y tenemos un trauma, yo pienso que, miren, son sociedades que no se han quedado atrás pensando, uy, aquí pasó una Segunda Guerra Mundial y listo, resentimiento con todo el mundo, ¿no? Han evolucionado de tal forma después de semejantes atropellos a los derechos humanos que en ese tiempo no existían y que ha tenido que suceder así de grave como para que ahora, recién, a partir de la Segunda Guerra Mundial, haya marcado un hito tan alto de vulneración a derechos de todas las personas y de toda esa sociedad de las personas judías que fallecieron, para que se reúnan el resto de los países y digan, ah, no, aquí ya no. Se respetan derechos humanos incluso dentro de una etapa de guerra que pueda sufrir un Estado, ¿no? Respetar ya sean a niños, a mujeres, y no tener ese tipo de atropellos que sucedió en ese tiempo. De esa persona que de cierta manera es innombrable, ¿no? Para algunos, como ha sido el señor Adolfo Hitler, que todos ustedes conocen. Hay esa película también de El niño de pijama, a rayas, ¿la vieron? Dios, qué pena. La vida es bella también. Dios, más pena todavía, compañeros. Imagínense haber vivido en ese momento, ¿no? Yo pienso que ese tipo de situaciones que exponen las películas, el pianista. No, ay Dios. No es cierto, uno se da cuenta de la situación que han vivido ahí en ese entorno social, en esa sociedad, en aquellos momentos. El tener que vivir marcado por una estrella, diciendo que eres y que no, y que se te puede tratar de lo peor. Pienso que es una situación que realmente ha marcado al mundo en ese momento, ¿no? Y además, el momento que han atravesado también para que tengan que instaurar esos derechos humanos. Vamos a ver un video que dura más de 5 minutos, compañeros. Y yo quiero que presten mucha atención. Le voy a girar obviamente mi computadora para que puedan ver los compañeros acá en la clase. Y además estén muy atentos de todo lo que refiere. ¿Qué más? ¿Qué recomendación más? No, ninguna más. Vamos a comenzar una vez con nuestro video. Les voy a dejar de compartir aquí nuestra constitución. Y vamos a comenzar. ¿Dónde está? ¿Qué es esta? A ver. Ya. Ya, estamos viendo. Claro. Por eso tenemos una corte, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco más del tema. Vamos a ver este video. Vamos a dar la vuelta. A ver. Vamos a meter el brillo un poquito. Me traigo el cooler porque mucho se calienta la computadora y ya se me hace que se va a remover. Ya, vamos a ver un momento. Obviamente todos los compañeros ahí están viendo aquí, vamos a... Ya. Human rights is, gee, that's a good question. Human rights. Wow. Actually, you could. I don't even Ven, know how to do no that creo que no. definition. Vamos a acercar un poco más.
Che, qué bulla, ¿no? Probably have to do a little bit of homework or something. Any right, I think just as a normal, human, The right that humans have. that's a very long debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? The human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all people. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler terminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazi. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio.
Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, yo creo que este video, compañeros, voy a encender la luz. Atender mejor a lo que nosotros estábamos viendo. Es un video un tanto reflexivo, ¿no es cierto? Pero yo pienso que más allá de la reflexión que nos pudiese dar, ya nos ha mostrado en sí qué son los derechos humanos. Y la importancia que tienen dentro del derecho constitucional va más allá de todo lo que nosotros estamos estudiando a partir del constitucionalismo boliviano, del constitucionalismo, en esencia, el boliviano, ¿no es cierto?, el que nosotros tenemos que abocar. Yo pienso que ya nos explicó todo el tema de los derechos humanos.
ver lo que son los derechos fundamentales, compañeros. Pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer así. Y les voy a enviar un PDF donde ustedes van a poder ver el tema resumido, este tema 8, para que no se compliquen con el dossier. Se los voy a enviar en este momento acá a la página, perdón, a nuestro grupo que nosotros tenemos de esta materia. Ya, uno es, después, el video más se los enviaré para que puedan pasarlo a sus compañeros, puedan volverlo a ver las veces que sea necesario, pero para que vean. Yo pienso que el tener que asignarse un rol dentro de la sociedad es el de poder a cada uno de nosotros comenzar a respetar los derechos de todos, compañeros, ¿no? En el sentido es lo que nos quería decir el video, ¿no? Desde mi punto de vista, yo pienso que eso era lo que quería que nosotros sepamos y que nosotros veamos, para que sintamos realmente que la sociedad y nuestra historia mundial nace de una ley natural que tiene el hombre. Y ahí ustedes hablaban, creo que era en este grupo, ¿no? Me hablaban mucho del jus naturalismo y además no hemos hablado. Y ustedes en filosofía jurídica y introducción al derecho han debido hablar de ese tema. Nosotros que somos abogados y estamos abocados a tener que leer y además entender y explicar a nuestros clientes este tipo de aspectos, tenemos que hacerle recuerdo al juez que respete esos derechos fundamentales que más allá del artículo 13 de la Constitución tal vez lo estemos vulnerando a nuestros clientes y que a través del bloque de constitucionalidad de 410 en ese segundo parágrafo nos vienen a referir los derechos humanos que no respeta a ese juez y esa persona tal vez que está vulnerando sus derechos o autoridad, ya sea judicial, administrativa u otra, ¿no? Entonces, ahí está la importancia del estudio de derecho constitucional y que siempre va de la mano de todos estos temas que estamos avanzando el día de hoy acá en nuestra materia de derecho constitucional. Bueno, compañeros, vamos a quedar acá, yo creo, también estamos un tanto cansados de toda la jornada laboral, seguramente ustedes también, personas, de ir y venir de todos lados, compañeros. Y lo vamos a dejar acá el día de hoy y para la siguiente clase vayan leyendo este PDF que les acabo de enviar para que ustedes vean el tema 8. Les voy a enviar obviamente también, tal vez resumido, donde se por también ya en los otros temas, pero sin embargo, ustedes ya tienen que ir estudiando de todo lo que hemos ido viendo en el desarrollo de la clase. ¿Ya? Quedamos acá, compañeros. Espero que todos estén bien, vayan reflexionando y vayan viendo nuevamente el video cuando sea necesario, pásenselos a sus contactos. Nos vemos, compañeros. Hasta la siguiente clase. Buenas noches, doctor. Listo.